Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Israel y el pacto. Vamos al libro de Jeremías, justo en el capítulo 11 y el versículo 8. Este versículo dice: pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. El pacto, hemos hablado en más de una oportunidad, que traía sus ventajas. ¿Qué ventajas traía el pacto? Bueno, las muchas promesas de bendición que Dios hizo con las personas con quienes hizo pacto. Abraham le dijo que iban a ser benditas todas las familias en él. Y así a cada uno, cuando el pacto era recordado, venían las promesas de bendición. Por supuesto, la otra cara de la moneda es que cuando se rompía ese pacto, entonces ya no se recibían esas bendiciones, se recibía lo contrario, es decir, las consecuencias. Y lo contrario de las bendiciones, pues son maldiciones. Y en este caso, el Señor a través de Jeremías hace un planteamiento donde está diciendo: el pacto que hicimos con Israel lamentablemente no se ha llevado a cabo. ¿Por qué razón? Porque la historia del pueblo de Israel fue más o menos como una montaña rusa, ¿verdad? Que por momentos el pueblo de Israel estaba en una comunión extraordinaria con Dios y todo iba bien. De repente todo se venía abajo, con idolatría, con egoísmo, injusticias, cualquier clase de pecado. Y por supuesto que se venía abajo, y venían las consecuencias, venían los juicios de Dios, y venían momentos de ser llevados incluso a otras naciones para ser esclavos. Pero luego se arrepentían y venían. El Señor entonces, cuando ve a su pueblo así, hace una comparación, y la comparación que Dios hace es la relación que hay entre un hombre y una mujer en el pacto del matrimonio. Y por eso en el Antiguo Testamento, en más de una ocasión, el Señor va a decir a su pueblo que se ha ido tras sus amantes, se ha ido tras otros amores y se ha ido tras otras maneras de adorar, tras otras formas de llamar Dios a quienes no lo eran, en fin. Y por ejemplo, Jeremías capítulo 3 y versículo 1 y el versículo 20 también dicen así: dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Y luego agrega Jehová: mas vuélvete a mí, dice Jehová. A pesar de que el pueblo de Israel, en realidad, siguiendo la analogía que Dios usa en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se fue tras sus amantes, tras otras maneras de adorar, teniendo ídolos, incluso poniéndolos en lugares altos para adorarlos. El Señor siempre extendió su mano y diciéndole: vuelve a mí, vuelve a mí. Y ese pacto que un día hicimos, claro que debe cumplirse, solamente vuelve a mí. ¿Te has preguntado alguna vez si de pronto nos hemos ido un poco del Señor y nos hemos retirado de Él? Hoy es la oportunidad de volver a Dios. La invitación es: vuelve a mí. Volvamos a Jehová, tengamos esa comunión, volvamos a ese primer amor. Digámosle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Agradezcamos por el sacrificio del Hijo y dejémonos guiar por el trabajo del Espíritu Santo. Volvámonos a Jehová
y esas bendiciones están esperando por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo y servidor, el pastor Eber Roblero, y te recuerdo que si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.